Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tiempo de Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor, con la cual concluye la octava de Epifanía. Hilario de Poitiers la contempla como la coronación de todo el periodo navideño. Dice: no es un parto virginal anunciado por el ángel, ni una estrella que conduce a los magos. No es la adoración rendida al niño en su cuna, ni el testimonio de Juan que bautiza a los que revelan, sino que es el Padre mismo quien habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo. El que revela hoy ya no es el ángel, ya no es la estrella, ya no es la adoración, ya no es Juan Bautista. El que revela hoy es el Padre mismo. Por eso el Evangelio de San Marcos comienza presentando esa figura que considerábamos al comienzo del Adviento y ahora en los últimos días de la Navidad, el precursor, con un resumen de su predicación. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Hace una semana considerábamos esta predicación en el Evangelio Dominical. Hemos pensado en otras ocasiones la humildad de San Juan Bautista al predicar sobre su primo, el Mesías. Y meditemos ahora su promesa profética, cuando compara el bautismo que él administraba con el que administraría Jesús. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. La diferencia está en que su bautismo era una muestra externa del deseo de conversión, sin más efectos interiores, mientras que el de Jesús sería con Espíritu Santo, el primer sacramento de la iniciación cristiana que nosotros recibimos y por el cual podemos agradecer al Señor en nuestra oración. Nos puede servir para nuestro diálogo con Dios y tener este rato de oración alrededor de sus efectos, como dice el compendio del Catecismo. El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo, carácter. Ahí vemos la riqueza de la gracia bautismal. Para muchos solamente el perdón del pecado original o incluso el ingreso a la iglesia, pero tiene mucha riqueza en la teología del bautismo. Desde luego ese efecto prioritario es el perdón de los pecados, ante todo del pecado original, y las penas consecuentes. Todavía recuerdo que Joaquín Navarro Valls nos contaba que cuando le dijo a San Juan Pablo II que ese día se bautizaría Bernard Nathanson, el rey del aborto, el Papa respondió que con ese sacramento le quedarían perdonados todos sus pecados. Además, el bautismo otorga la justificación, la comunión en esa intimidad divina al hacernos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Somos conscientes de todo lo que esto significa. Quizá en este momento nos sirve para darle gracias al Señor, para valorar la grandeza de nuestra vocación cristiana. Somos privilegiados, amados por Dios de tal modo
que nos hizo partícipes de su familia. Estos días alguien preguntaba, ¿qué significa consortes? ¿No? Como lo dice San Pedro en su carta, ¿no? Divine nature consortes, ¿no? Partícipes de la naturaleza divina. Con razón el Papa Francisco insiste en que deberíamos celebrar cada año el aniversario de nuestro bautismo. No es que sean ganas de fiesta, sino que es muy importante. También como para decir, uno tiene claro el día de su cumpleaños, hasta el signo zodiacal crea uno en él, pero el bautismo de pronto le toca hacer a uno fuerza para recordar dónde fue, cuándo fue. Quizá no le tenemos suficiente devoción a esa pila bautismal donde lo recibimos. Nos acordamos de San José María, cómo besaba esa fuente en la que había sido bautizado ahí en Santa María de la Paz, y decía, aquí me hicieron cristiano, aquí vino la Trinidad a habitar en mi alma. Pero bueno, el bautismo no solo tiene efectos, dijéramos, verticales, fruto de nuestra nueva relación con el Señor, sino también horizontales, humanos. Con el bautismo pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto fuimos incorporados a la Iglesia, hermanos de todos los demás fieles. También por eso el Catecismo enseña que el bautismo constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Somos miembros del mismo cuerpo. Eso nos ayuda a valorar como la motivación última de la fraternidad. Todos somos hijos del mismo Padre, redimidos por el mismo Hijo, santificados por el mismo Paráclito. Y además recibimos ese sacerdocio común de los fieles, que nuestro Padre pues ahondó tanto en esa teología de todo lo que significaba. Una participación en el sacerdocio de Jesús, diferente esencialmente al orden sacerdotal, como explica el concilio, pero que nos da la capacidad de santificar todas nuestras ocupaciones cotidianas, de ofrecerlas como oblaciones espirituales a ese culto que Jesús brinda al Padre en la Eucaristía. O sea, como la primera parte del bautismo y sus efectos. Pero luego podemos ver que en el bautismo de Cristo, pues son muchas las revelaciones que se nos hacen. Volvamos a la escena del Evangelio. Jesús, que se acerca de manera humilde, como uno más, en la fila del bautismo en el Jordán. Hoy pueden celebrar allí en Tierra Santa, después de casi 50 años, en la misma zona donde Cristo fue bautizado, porque había sido una zona minada, territorio de guerras, y ya por fin este año pues se podrá celebrar de nuevo. Se pareciera como que el demonio está especialmente herido por aquella zona y no hay manera de que se alcance la paz, pero bueno, ese es un detalle que este año se ha podido tener. Y nos imaginamos a Jesús ahí en la orilla de aquella quebrada, sucia, uno se imagina pues una maravilla de río, pero también nos muestra esa humildad de Jesús que se abaja hasta aquellas aguas. Por otros diálogos conocemos, por otros textos de otros evangelistas, conocemos la conversación de Jesús con San Juan, con su primo, que dice, el precursor, soy yo el que necesito que tú me bautices. ¿Y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Jesús obviamente no necesitaba el bautismo, pero una vez más se humilló para que se cumpliera plenamente el designio del Padre, que es ese cumplir toda justicia. Y sucedió, ahora se dice el Evangelio de hoy, San Marcos, que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, el norte, y fue bautizado por Juan en el Jordán. No nos cansamos de admirar esa misericordia tuya, Señor, tu proyecto de abajarte. Como dice San Pablo, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Vemos la pureza infinita que no solo desciende hasta hacerse hombre, como hemos contemplado en todo este periodo de Adviento y de Navidad, sino que se sumerge en el agua que simbolizaba la purificación para darle el poder de conferirla eficazmente. Y el Padre, como un notario, lo confirma después. Apenas salió del agua,
vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es la primera manifestación de la Trinidad en el Nuevo Testamento, la teofanía, una revelación visual, auditiva, que muestra a las tres personas divinas, al Padre que unge al Hijo por medio del Espíritu Santo, como dice San Pedro en casa de Cornelio, que leeremos en la primera lectura de la misa. Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Ungido quiere decir Mesías, que en griego se dice Cristo. En este pasaje, dice el Catecismo, el Señor revela en nuestro tiempo humano su eterna consagración mesiánica. Si decíamos que en la Epifanía era la manifestación como a toda la humanidad, pues aquí en el bautismo ya es una muestra de que estamos en la plenitud de los tiempos, que empieza la vida pública. Se cumple de esa manera lo anunciado en el primer cántico del siervo de Isaías, la primera lectura, la de San Pedro en la segunda. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. Por eso el evangelista se regodea mostrando el cumplimiento de la profecía cuando el Padre le declara a Jesús: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Como diciendo San Marcos, esto que se está diciendo aquí es el cumplimiento de lo que había dicho Isaías. Isaías hablaba de un siervo, el famoso canto del siervo que es tan significativo, tan profético. Ese siervo del que hablaba Isaías hace varios siglos es este Hijo bautizado por San Juan en el Jordán. Es el Hijo en el cual el Padre se complace. Pero lo mejor de esta revelación es que no somos espectadores pasivos de un hecho extraordinario, sino protagonistas, actores. Tú, Señor, también te quieres satisfacer y estar contento por nosotros. Y por esa razón te pedimos en la oración de la misa tu gracia para perseverar siempre en tu benevolencia. En latín se dice en tu beneplácito. Y uno empieza a mirar, Félix Arocena explica que todo esto es el complacer, benevolencia, beneplácito, a nosotros no nos suena como muy parecido, pero todas vienen de placeo, ¿no? Y entonces, en el fondo es todo la misma raíz. Y uno ya mira sinónimos y es todo tan bonito: benevolencia, beneplácito, complacencia, buena voluntad. Este es mi Hijo amado hacia el que tengo buena voluntad. Le pedimos al Señor su gracia para que perseveremos en esa relación con Él, de simpatía, es otra de las maneras de traducir. Qué gusto da ahondar en estos sinónimos sabiendo que se refieren hacia la actitud del Señor hacia nosotros. O sea, habla de autoestima, por eso algunos dicen la autoestima del cristiano. Basta con pensar esto. Muchas veces la autoestima es qué piensan los demás de ti, ¿no? Hay gente que te quiere, ¿no? Al menos tu mamá te querrá. Pues nosotros es Dios mismo que tiene benevolencia, beneplácito, buena voluntad, simpatía. Se complace en mí. La buena voluntad del Padre nos hace recordar, no sé si les ha pasado a ustedes, el cántico de los ángeles en la noche de la Navidad, el Gloria, que se traduce al castellano de dos formas distintas en la liturgia, pero que en el fondo dicen lo mismo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De hecho, en Italia acaban de traducirlo, de cambiar la traducción del misal, para decir paz en la tierra a los hombres que gozan de la benevolencia divina. El primero pareciera que paz a los que son como buenos, y la otra es paz a los que Dios ama. Es otra manera de traducirlo. Y en esto, pues, Benedicto XVI, que es tan sabio, explica, la palabra en griego es eudokia, buena voluntad. Como ustedes saben, todo lo que empieza por eu significa bueno, es bueno. Entonces, buena voluntad, en el lenguaje común, hace pensar en la buena voluntad de los hombres, dice Benedicto. Pero aquí se indica más bien el buen querer de Dios a los hombres. En italiano dice
querer bien. Cuando uno quiere a una persona, la quiere bien. No dice que la quiero, sino la quiero bien. Dios nos quiere bien. Tiene buena voluntad hacia nosotros. Nos ama con un amor sin límites. Y ese es precisamente el mensaje de la Navidad, concluye Benedicto. Con el nacimiento de Jesús, Dios manifestó su amor a todos. Quizá ese es el motivo por el cual concluimos el tiempo de Navidad con esta celebración de hoy, como para cerrar con broche de oro el mensaje central del misterio navideño, que Dios se hizo hombre, que nació niño para salvarnos, para liberarnos de las cadenas del pecado y para abrirnos las puertas del cielo, que Él es la verdadera paz a la que se refiere el Salmo 29 de la misa de hoy, cuando dice que el Señor bendice a su pueblo con la paz. Esta es la alegría del Evangelio, este es el anuncio que el Papa Francisco nos insiste en que llevemos, ¿no? Que el mensaje cristiano no es una serie de prohibiciones, de negaciones, de denuncias, es el anuncio positivo. En la Christus Vivit insiste en eso. El anuncio es: Cristo vive, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo te redimió. Y es lo que anuncia esta fiesta de hoy. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Qué tiene de especial ese Hijo para que el Padre se complazca en él? Podemos preguntarnos. Pues ya lo veíamos cuando hablaba con San Juan. Conviene que se cumpla toda justicia. Ese Hijo obedece, carga con la cruz. Benedicto XVI también explica, es muy bonito ver las diferencias que son complementarias entre la espiritualidad oriental y la espiritualidad occidental. El bautismo de Jesús en nuestro ambiente occidental lo vemos habitualmente representado, un poco haciendo más énfasis en la teofanía, en Juan Bautista con su concha echándole agua a Jesús afuera del Jordán. Pero la iconografía oriental lo hace de otra manera, más realista, porque pues Jesús no es bautizado a nuestro estilo, pues así de echar agua en la cabeza, sino sumergiéndose en el río, que es como también el rito original antiguo, que después por funcionalidad y por facilidad pues pasó a la pila bautismal con agua derramada en la frente, pero originalmente era sumergiéndose, desapareciendo de la vista de todos, como profundizándose, ¿no? Y una inmersión como si muriera. Y así lo presenta la pintura oriental. Jesús como una especie de caja de agua. Esa caja viene a ser como un ataúd, como que Jesús muere. Y es que el bautismo es un anticipo de la cruz. Como que Jesús al bautizarse está diciendo y manifestándolo gráficamente que a eso ha venido, a dar la vida para purificarnos, a darle poder a esa agua para limpiar el pecado, pero el poder no es unas palabras mágicas, el poder pasa por su muerte en la cruz. Por eso Él no la rehúye, aunque le cuesta. Y por eso ansiaba ese bautismo, el verdadero bautismo de Jesús en la muerte en el Calvario. Por eso dice, con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Es en las mismas partes donde está diciendo, el fuego he venido a traer a la tierra. Jesús ansiaba morir, aunque al mismo tiempo humanamente le costaba, si es posible aparta de mí este cáliz. Es muy bonito ver a Jesús verdaderamente hombre y verdaderamente buen hijo de Dios, el hombre que une su voluntad humana a la voluntad divina. Hágase en mí según tu palabra, como diría la Virgen. Pues Él dice, si es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso es feliz siempre, porque está en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, porque su alimento es cumplir la voluntad del Padre. De esa manera te conviertes, Jesús, para nosotros en el camino, la verdad y la vida. Nos enseñas que el sendero para ser felices y para dar la felicidad a los demás es decirle siempre que sí a lo que Dios nos pida. Y por eso nos aconsejas, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estaba leyendo ahora una entrevista a un pedagogo o así, que tiene un libro sobre liderazgo y virtudes,
y venía a explicar con palabras pues más contemporáneas pues las virtudes más importantes, que son pues, las 4 virtudes cardinales, y añade la magnanimidad y la humildad, que dices, claro, el servicio hoy día se ve muy mal porque se paga al que le sirve. Y dice, qué importante es esa virtud, pues para ser verdaderamente hombre, para ser un hombre, pues ahí es como líder, que fuera como la gran cosa ser líder, pero es como para ser un hombre más perfecto, una persona más plenamente desarrollada, pues la que sirve, la que es humilde. Y eso lo aprendemos en Jesús. Esa virtud que es tan importante que hasta ella misma desaparece, ¿no? Durante mucho tiempo no se le ha valorado tanto en la misma moral, ¿no? Y ahora se va dando cuenta que no se puede ser verdaderamente virtuoso si no está la humildad informando aquellas virtudes, la misma caridad, ¿no? Pues puede ser simplemente filantropía si no está acompañada pues por la humildad. Tú eres mi hijo, amado, en ti me complazco. Estas palabras que el Padre dirige a Jesús también nos las dice a nosotros. Y esta es como ya como la aplicación, ¿no? de toda la teología del bautismo, de toda la teología de este pasaje tan bonito del Evangelio, como decíamos, el inicio de la vida pública, pero que nos involucra, decíamos, somos protagonistas, no somos simples espectadores. ¿Y por qué no lo somos? Porque esas palabras también nos las dice a nosotros. Y es tremendo que tú, Señor, nos las digas, que nuestra oración sea escuchar que hoy, cuando estamos terminando un periodo especial, ¿no? de preparación y de celebración y de descanso y de fraternidad y de recuperar fuerzas para empezar un año lleno de retos, nos dices, pues como que nos das la despedida con estas palabras. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y unas típicas reuniones así de grupo, lo que sea, a veces llevan como lemas o consignas, pues aquí no vamos a repartir nada de eso, pero uno la puede llevar en el corazón. Estas palabras del Evangelio de hoy, esto se lee en todas las iglesias del mundo hoy. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Si todos los cristianos nos diéramos cuenta de todo lo que eso significa, cambiaría, hasta la cara, ¿no? En parte que nos vamos a quitar la mascarilla ahora ya, pero decir, soy hijo amado, Dios me ama como Padre, se complace en mí. Hemos visto unas películas así de tono familiar y siempre está, en el fondo eso marca mucho para la personalidad de todos. El amor que hemos tenido de nuestros padres, saber que quién nos ama, ¿no? En una película famosa, antigua, de una pena de muerte, de Sean Penn y Susan Sarandon, en que ella es una especie de monja que le está haciendo ahí una asesoría o un acompañamiento mientras ya lo matan en la silla eléctrica, y hay un momento en que le dice como la gran conclusión de la asesoría espiritual, pues tú habrás hecho todo lo que has hecho, todas las maldades, has estado en la cárcel muchas veces, pero eres hijo de Dios. Y aquel hombre responde, pues me han dicho hijo de muchas cosas, pero nunca hijo de Dios. Pero bueno, al menos moría con esa conciencia de saber que también el Papa se lo dice siempre a los internos cuando visita cárceles. Todos somos hijos de Dios, todos nos equivocamos y todos tenemos que convertirnos, todos somos iguales. Todos podemos escuchar estas palabras. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y tú, Señor, nos las dices en cada sacramento, siempre que estamos en gracia, especialmente cuando estamos en comunión contigo. Y por eso es que salía en la definición del catecismo que otro efecto del bautismo es que otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. No estamos solos en nuestra lucha cristiana. El Señor nos acompaña desde dentro y nos da ese auxilio necesario para corresponder a nuestra condición de hijos adoptivos de Dios. Entonces es otra materia muy bonita, cuando se estudia antropología cristiana, la gracia, como ese auxilio que el Señor nos brinda para que podamos cumplir la vocación. Nos da una condición, nos eleva, nos da una misión, pero además
nos da la posibilidad de realizarla, porque nosotros solos no seríamos capaces. Hijos libres, amigos, llamados a la vida eterna. Por eso esas cartas del Padre, ¿no? Para que le demos vueltas a lo que significa tener esta vocación, vocación de hijos de Dios y amados por Él. Y esa de la libertad y la filiación divina van de la mano, ¿no? No somos esclavos, somos hijos. Y por eso el Señor respeta nuestra libertad y nos la potencia. Y nos hace sus amigos. Ya no nos llamo siervos, sino amigos. Y nos llama. Esas son las 3 cartas, ¿no? Libertad, amistad, llamado. Llamados a la vida eterna. Enviados a buscar la santidad y a ser apóstoles en nuestro ambiente. Ahora que salimos, el Señor como que nos bendijera y nos lo hará pues al final de la misa, esa bendición solemne, enviándonos, ¿no? Ite misa es, iros, la misión comienza, ¿no? Ahora vamos de misión, con esa complacencia divina. Por eso decimos en la oración colecta que en el sacramento del bautismo renacemos. El Papa está hablando de la necesidad de renacer. San José María lo decía al final de la guerra, al final de la crisis. Ayer que meditamos su fiesta, pues dándole vueltas a unas palabras de él, precisamente al terminar la guerra, al terminar su confinamiento, hablaba de, bueno, esto va a significar un renacer. Bueno, pues ¿cómo es el verdadero renacimiento? Con Cristo, renacer por el agua y el Espíritu Santo, renacer por los sacramentos, renacer por la gracia, volver a nacer, como le dijo el Señor a Nicodemo. La primera meditación de este curso anual nos hablaron de Nicodemo. Pues ahora, como volverle a dar vueltas a esas palabras del Padre Hernán, de decirle al Señor siempre que sí. Pensar en aquella fuente parroquial de la que hablábamos al comienzo, donde el sacerdote derramó agua sobre nuestra cabeza, donde se actualizó la redención que Jesús nos había alcanzado mediante su verdadero bautismo, que fue su muerte en la cruz. Por eso se bautizó, dice el Papa Benedicto. Como había cargado con la culpa de toda la humanidad, entró con ella en el Jordán, con tus pecados y con los míos. Inició su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inició anticipando la cruz. El significado pleno del bautismo de Jesús se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es aceptar la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Es otra vuelta de tuerca, ¿no? Cuando el Señor le dice, este es mi Hijo amado, es lo que en realidad está diciendo cuando lo saca del sepulcro. Este es mi Hijo amado. Ese sumergirse de Jesús fue un anticipo de la inmersión en las profundidades de la muerte. Y así como resucitó venciendo a la muerte, también preparó nuestra victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Por eso San Pablo también dirá que por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. La conversión a la que nos invita esta nueva temporada que vamos a empezar. Tú eres mi Hijo, amado, en ti me complazco. Tu Señor, te complaces en nosotros, porque mediante la gracia bautismal nos hiciste hijos tuyos, templos del Espíritu Santo, hermanos de Jesús. Y ese es el ideal más grande que se le puede plantear a una persona. Nos han hablado de plantear ideales. Pues qué ideal más grande que vivir conforme a nuestra condición de partícipes de la naturaleza divina, a buscar la cima de la caridad, que es la santidad y el amor a los hermanos. Nosotros nos bautizamos un día y tú, Señor, nos invitas a que ahora seamos más conscientes de lo que significa haber recibido ese sacramento. No solo el perdón de los pecados, sino también esa condición de hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo. Acudamos a la Virgen Santísima para que ella nos alcance la gracia de ser buenos hijos suyos, conscientes del privilegio y los compromisos que conlleva nuestro bautismo, que presente ante la Trinidad la oración que haremos en la Santa Misa de hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán
al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.